Bueno, lo que está en juego en México en las próximas elecciones intermedias, que si bien no tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador en la boleta de votación, sí está su proyecto transformador, la llamada 4T, y por supuesto que la mayoría para activarlo en el Congreso. Llegó a esta redacción Luis Rubio, presidente de la organización México Evalúa, quien, por cierto, pues está estrenando un nuevo libro de título La nueva disputa sobre el futuro. Luis, gracias por estar con nosotros. Cuando yo digo lo que está en juego, en términos de visión, ¿cómo se plantea el papel del Estado en esta administración y qué está en juego? Gracias, Gaby, gracias por la oportunidad. Lo que está en juego es si México va a seguir un camino de abrirse, de ser compatible con el resto del mundo, de ser una parte integral del mundo desarrollado, o si va a retraerse hacia los años 70, que es el proyecto del presidente López Obrador. Es muy importante esta elección por esa razón, porque si él logra una mayoría absoluta en el Congreso, él va a tener cancha abierta para poder avanzar en consolidar su proyecto, que básicamente es recrear los años 70, donde él se siente muy cómodo. Si por otra parte pierde la mayoría, por lo menos los mexicanos como ciudadanos tendríamos la oportunidad de ver un debate más álgido, mucha mayor participación y la oportunidad de que haya un sistema más democrático, más abierto, que tendría que corregir los errores de las últimas 2 o 3 o 4 décadas, porque finalmente el público, los votantes se expresaron abrumadoramente en 2018 a favor de López Obrador. Recrear los años 70, entendido con qué tipo de proyectos o ideas que ves avanzando que son riesgosas para el país. Como un gobierno que está a cargo de todo, un gobierno que manda, un gobierno que está por encima de la actividad económica y social, un gobierno que no tiene contrapesos porque si no, no puede ejercer la rectoría económica o el control político, y un gobierno que tiene a su disposición a Pemex, la empresa petrolera, que le provee fondos y que se convierte en la principal fuente de demanda en la economía a través de la compra de varilla, de cemento, de acero, etcétera. Es recrear la visión de aquella época, que es donde él vivía en Tabasco. ¿Qué papel en esa recreación tiene el sector privado? Bueno, el presidente, anclado en esa época del mundo, cree que el sector privado no debe tener un papel más allá de fabricar, de producir en la actividad económica. Su papel es el de seguir los lineamientos que establece el gobierno y actuar de esa manera. No le asigna y además le rechaza cualquier participación que no sea estrictamente en el ámbito económico. Y lo que hemos visto en esos últimos años, de hecho, desde que Trump estaba en su campaña electoral en 2016 y puso en entredicho el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, desde entonces no ha habido inversión privada significativa en México, ya sea de inversionistas privados mexicanos o de extranjeros. Ese es quizá el mayor elemento, el mejor indicador que nos dice qué es lo que está pensando el sector privado mexicano y extranjero. Preguntarte, en el recrear esos años 70, digamos, ¿cómo ves en la psique de los ciudadanos hoy día mexicanos de cara al 6 de junio, cuánto rechazo hay o comprensión hay o no de esa estrategia, de ese objetivo del presidente López Obrador? Tocas el tema nodal del problema que se va a enfrentar el próximo domingo. Primero que nada, el presidente es muy popular, pero sus políticas no son nada populares. En segundo lugar, la gente no quiere a los partidos tradicionales porque los ve como corruptos, los ve como anquilosados y no quiere regresar a lo que había antes. Y no tiene, sin embargo, una alternativa atractiva. Es uno o es el otro. Y tercero, más importante, la gente sabe que el problema de México es un gobierno disfuncional, corrupto, incompetente. El problema de México no es la corrupción, el problema de México no es la violencia y no es la falta de crecimiento por sí misma, sino la falta de un gobierno moderno. Sigue siendo un sistema de gobierno heredado desde el porfiriato, desde hace más de 100 años, que no se ha reformado, que no se ha actualizado, que no se ha adecuado a un mundo totalmente distinto en necesidades, en demandas, en requerimientos por parte de la población
y de un país que tiene 130 millones de habitantes. Luis Rubio, te agradezco la oportunidad de esta conversación. Ahí tienen ustedes el libro en relación con lo que está en juego en este próximo 6 de junio, la nueva disputa sobre el futuro. Gracias. Yo soy el agradecido, Gaby. Mucho gusto.